Pero una vez más, esto es lo que tenemos. Hemos cambiado. Nuestro país ha cambiado, nuestro imperio se está acabando y toda la gente que ha invertido en ese imperio no sabe qué hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio de World Affairs in Context. Hoy tengo el privilegio de recibir a una invitada fantástica, la teniente coronel Karen Kwiatkowski, que ha trabajado en el Pentágono y ha desempeñado distintos cargos en la Agencia de Seguridad Nacional. Desde que dejó el servicio público, Karen se ha convertido en una voz destacada en temas de guerra, inteligencia, libertades civiles y rendición de cuentas del gobierno. Publica sus análisis sobre política exterior y política estadounidense en varias plataformas, incluido su estupendo Substack, que leo con frecuencia y recomiendo muchísimo. Dejaré el enlace en la descripción. Karen, bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Me alegra muchísimo volver a verte. Hacen que verte te alegre de nuevo. Gracias por invitarme, White Andrew. Gracias por estar aquí. Me encantaría empezar con uno de tus artículos recientes en Substack, titulado A medida que el imperio termina, su arquitectura de seguridad se resquebraja. Me pareció absolutamente fascinante y de verdad espero que quienes nos ven lo lean después de ver este video. Pero permíteme citar primero un fragmento del artículo para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando. Escribes que la arquitectura de seguridad existente de Estados Unidos fue diseñada específicamente para oponerse, primero, a la Unión Soviética, por supuesto, y después a Rusia a través de la OTAN, para oponerse a gran parte de Oriente Medio mediante el expansionismo sionista y para oponerse a China a nivel global. Así que escribes, toda la economía mundial es un campo de batalla y las guerras están pensadas para librarse en los países de los demás, por diseño. Para mí eso significa que el intervencionismo y el militarismo llevan tiempo integrados de forma efectiva en la política exterior de Estados Unidos y que se han disfrazado de promoción de la democracia liberal en todo el mundo. Estados Unidos tiene más de 700 bases militares repartidas por el planeta y algunos de esos países anfitriones, como señalas en tu publicación en Substack, están empezando a preguntarse si realmente tiene sentido seguir sirviendo a los intereses estadounidenses en el futuro. Explícanos cómo las guerras en Ucrania e Irán han transformado la arquitectura de seguridad global y cómo han cambiado el papel que Estados Unidos ha desempeñado tradicionalmente. Sí, bueno, esa es una gran pregunta. Pero Ucrania es un buen ejemplo porque ya sabes, Estados Unidos había estado... Bueno, si volvemos al final de la Unión Soviética en 1991, principios de los 90, la OTAN tenía una gran oportunidad de apartarse, disolverse o de transformarse, de hacer algo distinto a lo que hizo. Y yo pensaba que lo haría. De hecho, eso fue lo que me llevó a ser, digamos, un disidente dentro del ejército. No públicamente, claro. Cumplía con mi trabajo. No hablábamos de política como tal. Pero cuando la OTAN no se desintegró o no se disolvió de forma natural y pacífica al final de la Guerra Fría, eso me sorprendió. Ahora me parece muy ingenuo haber pensado eso, porque claro, era evidente que no iba a desaparecer por sí misma. Pero sinceramente, en aquel momento creí que lo haría, porque la razón de su existencia, la que había declarado, ya había desaparecido. Así que en lugar de reducirse o desaparecer, en realidad creció, y creció de forma activa. Buscó nuevos miembros, claro, entre los países de Europa del Este, que empezaban a integrarse en Europa. Buscó a esos nuevos miembros, trató de atraerlos, de influir en sus gobiernos, de convencerlos de que debían formar parte de la OTAN, y además no tenía una misión clara, no era una misión de defensa. Así que lo que vimos fue lo que Bill Clinton llamó la primera guerra humanitaria en la antigua Yugoslavia. Cuando Yugoslavia empezó a desintegrarse y a volverse independiente, bueno, eso no se podía permitir. Y recuerdo que a principios de los 90, en 1993 creo, fue cuando empezó parte de todo aquello, la guerra de Bosnia.
Yo no conocía, y la mayoría de los estadounidenses tampoco, la cultura, los conflictos, la forma en que Tito tenía que gobernar, la manera en que él no sabíamos nada de Yugoslavia porque era un país comunista, pero no formaba parte del bloque soviético, que era en lo que nosotros estábamos centrados. Así que fue mucho aprendizaje y también mucha confusión. Pero con los años, e incluso en aquel momento, se podía ver dónde se estaban contando mentiras. Se podía ver cómo Estados Unidos y Europa impulsaban propaganda para justificar la intervención de la OTAN y los bombardeos estadounidenses. Y era, bueno, para empezar, eso de las guerras humanitarias, como lo llaman, no es real, no funciona, ¿vale? Ese fue uno de los problemas, porque lo proclamaban abiertamente de esa manera. That was one of the problems because they openly proclaimed it that way. But then when you look at the impact of it. Pero luego cuando miras el impacto que tuvo, fue solo muerte, destrucción, una guerra innecesaria, muchas mentiras, mucho drama. Nosotros los estadounidenses, y supongo que parte de la OTAN, acabamos muy cerca de los albaneses y de los narcotraficantes de Albania, que tenían sus conexiones por Eurasia y hasta Afganistán. Y estos tipos eran, bueno, también en cierto modo parte del núcleo de Al-Qaeda, no el núcleo principal, pero sí acabarían formando parte de Al-Qaeda más adelante. Así que esos eran los terroristas. Y nosotros estábamos luchando junto a islámicos en cierta medida. No sé hasta qué punto eran religiosos, pero ya sabes, terroristas islámicos, narcotraficantes, esos eran nuestros héroes. Y estábamos matando a los bosnios y a los serbios cristianos, ¿no? Estábamos matando a los cristianos, a los serbios ortodoxos, que eran el enemigo malvado. Recuerdo que por entonces estaba haciendo el máster por las noches en la escuela nocturna y tenía que escribir un trabajo. Bueno, quizá no era obligatorio, pero escribí un trabajo sobre una historia de... En fin, fue una masacre. No recuerdo el nombre. Puede que tú sí lo sepas, porque ha pasado mucho tiempo y no pensaba que hablaría de esto. Pero fue una masacre de la que culparon a los... ¿Era Srebrenica, creo? Sí, Srebrenica, eso es. Exacto. Fue una noticia enorme en los medios occidentales y desde luego, en el momento en que se informó, yo no sabía nada del tema. Luego, cuando tuve la oportunidad de escribir el trabajo, lo investigué. Y lo que descubrí fue, por supuesto, que Madeleine Albright, nuestra secretaria de Estado, es una gran mentirosa. ¿De acuerdo? Me di cuenta de eso bastante rápido. Pero luego miras más a fondo y te preguntas, bueno, ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Por qué estábamos haciendo eso? A día de hoy todavía no lo he entendido del todo. Pero hablando de China, ¿te acuerdas de cuando atacamos a los chinos, cuando golpeamos la embajada china? Dijimos que fue un accidente. No fue un accidente. En fin, esto es, en cierto modo, a finales de los 80 y principios de los 90, el comienzo de nuestra trayectoria moderna de guerras en el extranjero con los enemigos que mencionabas. Creo que, en términos generales, se trata de países a los que nos oponemos, que queremos debilitar, que preferiríamos ver atrapados en conflictos dependientes de nosotros. Ese es, digamos, nuestro tipo de agenda. Y esto lleva ocurriendo más de 35 años. Y presidente tras presidente, da igual si eliges a un republicano o a un demócrata. Ya sabes, no importa. Todos se han comportado más o menos de la misma manera. La trayectoria no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado, y de eso va un poco el artículo que estoy escribiendo, y claro, no soy el único que habla de esto, es la fortaleza económica de Estados Unidos, su fuerza monetaria y también el poder blando que solía tener. Luego está nuestro poder económico y nuestro poder militar. Todo eso era relativamente fuerte en todos esos ámbitos a finales de los 80 y principios de los 90. Y podíamos imponer nuestra voluntad. Podríamos decir, bueno, vamos a tener esta gran estrategia nacional y global, vamos a hacer esto, vamos a derrotar a esos tipos, vamos a luchar contra ellos allí y vamos a poner 700 bases por todo el mundo o más. Podríamos haber hecho eso entonces, pero en 35 años nos hemos debilitado en todos los frentes. En lo económico, nuestro dólar, nadie quiere realmente comprar bonos. Estupendo. En lo militar,
gracias a que hemos dejado al descubierto todas nuestras debilidades en Irán, que las tenemos. Solo era cuestión de tiempo que esas debilidades se hicieran evidentes para todo el mundo. Pero la guerra con Irán, esta última que empezó a finales de febrero, ha puesto de manifiesto los enormes problemas que tenemos con la guerra expedicionaria, ya sea aérea o naval. Y por supuesto, no hace falta decirlo, no tenemos un ejército. Un ejército que, bueno, no puede hacer las cosas que se supone que debería. Nuestro ejército no puede respaldar las promesas que hace nuestro gobierno. Tenemos un ejército pequeño, no especialmente bien entrenado, y desde luego no está preparado para ir por el mundo haciendo de todo. Y aunque no haya mucho ejército implicado en Oriente Medio, si miras a la Marina o incluso al desempeño de los marines y de la Fuerza Aérea, el mundo entero está diciendo, vaya, antes erais los mejores, pero ya no lo sois. Así que militarmente no lo somos. Y en lo económico tenemos el mismo problema demográfico que muchos países occidentales y desarrollados. Una población cada vez más envejecida y menos jóvenes. Va más allá de eso en Estados Unidos, claro, porque también tenemos una crisis educativa. No lo había mencionado, pero no estamos haciendo un buen trabajo educando de verdad a nuestros jóvenes. Si saben cosas es gracias a Internet, sinceramente. Quiero decir, nuestros sistemas no los educan demasiado bien. Y por supuesto, tenemos esa enorme deuda, 39, 40 billones de dólares, que sigue creciendo de forma exponencial. De hecho, creo que esta mañana decían en un titular que Trump ha aumentado la deuda en los últimos años de su presidencia si sumamos lo que hizo en el primer mandato más que nadie. Es el número uno. El número uno. Así que no es precisamente algo de lo que uno quiera presumir. Y claro, Trump ha tenido mucho que ver con todo esto. Pero también Biden, porque Biden estaba mentalmente incapacitado, más o menos, ya sabes. Creo que está claro que tenía algún tipo de problema de envejecimiento, tanto físico como mental. Pero lo que hemos hecho, lo que Washington ha hecho cada vez más, es desperdiciar nuestra buena voluntad, nuestro poder blando, nuestra capacidad para convencer a la gente de que podemos ser útiles, de que podemos ayudar y de que deberían dejarnos ser sus líderes. Trump, por supuesto, es famoso por maltratar a sus aliados y humillar a sus amigos. No sé si él cree que así es como se supone que hay que hacerlo. Pero ya sabes, es otro ejemplo más de cómo se ha desperdiciado lo que en su día hizo grande a Estados Unidos. Han pasado 35 años. Nos hemos vuelto más débiles. Pero ¿sabes qué? Todos nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Rusia, China y en cierto modo el sur global, a través de Rusia y China. Creo que todavía tenemos esa vieja mentalidad de la Guerra Fría. Y luego está Oriente Medio, con países extremadamente ricos, productores de petróleo. Y también está el Israel sionista, que juega en otra liga muy influyente, por supuesto, en Estados Unidos y en el propio gobierno estadounidense, como vimos en las elecciones del cuarto distrito de Kentucky con Thomas Massie. Quiero decir, ya sabes, no hay ningún coste demasiado alto para asegurarse de que cada congresista vote a favor de Israel, vote con Israel y cumpla con las exigencias de Israel hacia nuestro gobierno. Y eso ha quedado totalmente claro para todo el mundo. Pero luego están nuestros objetivos, los países de Oriente Medio que pueden o no representar una amenaza para Israel, Rusia y China. Y cuando digo Rusia y China, me refiero a Rusia y China y a sus respectivos aliados. En esos 35 años en los que nosotros nos debilitamos, ellos se hicieron más fuertes, mejores, más rápidos, más conectados, ya sabes, como países más conectados por la tecnología, pero también más conectados entre ellos. Y han estado trabajando juntos en el mismo entorno que Estados Unidos creó con su arquitectura de seguridad, que en realidad no era para la seguridad, sino para la dominación. Y están observando todo esto, les está afectando, y desde luego Trump, otra vez con mucho poder gracias a sus aranceles, sus sanciones y sus órdenes sobre quién comercia con quién.
pero en realidad ya nadie le cree. Quiero decir, los chinos, hace poco, uno pensaría que lo habrían hecho antes. Pero esta primavera, con el último arancel de Trump sobre cierto producto, el gobierno chino dijo a sus empresas que no solo eso no se les aplica, sino que esperaban que lo ignoraran. Y además, si cumplían con él, serían multadas por el propio gobierno chino. Bueno, eso es bastante contundente. No tienen miedo. Ninguno de nuestros llamados enemigos globales con los que llevábamos años trabajando dentro de esa arquitectura de seguridad internacional que creíamos estar dirigiendo, todos ellos se han vuelto más fuertes y más inteligentes. Todos tienen ejércitos mucho mejores. Bueno, digo todos. Rusia y China tienen una capacidad militar que les cuesta mucho menos que a nosotros, y aún así nos han superado en varios ámbitos. Obviamente ya sabes los misiles hipersónicos, pero no es solo eso. Hay de todo, incluso drones. Y bueno, la guerra de Irán, que sigue en marcha, se supone que está en alto el fuego, pero en realidad no lo está. Tenemos otra pequeña sorpresa, que todo el mundo ha podido ver cómo Estados Unidos copió los drones Shahed de Irán y los volvió a fabricar. Hace 35 años, nuestra mayor broma, aunque no era realmente una broma, era decir que teníamos el mejor ejército del mundo y que si alguien más tenía algo parecido, era porque nos había robado la tecnología, los planos y, ya sabes, nuestras cosas. Pero eso ya no es así. El mundo ha cambiado. Y en Washington, D.C. no se enteran. Apenas están empezando a darse cuenta y creo que no entienden lo que ha pasado. Así están las cosas. Se está rompiendo. La arquitectura de seguridad que ellos pensaban que funcionaba, esa idea expedicionaria de pongámoslo todo ahí fuera, controlemos todo, sin guerras en casa, sin necesidad de defendernos dentro. Bueno, ya sabes, nuestro ejército no defiende realmente a Estados Unidos. Trump tiene esta cosa, como esa cúpula dorada de la que habla. Es algo parecido a la Guerra de las Galaxias de Reagan, pero no exactamente. Se parece más al sistema cúpula de hierro. Quiero decir, él, no sé, no es ingeniero. No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, probablemente solo enriqueciendo a sus inversores. Pero si lo que crea, ya sabes, la idea es proteger a América. Bueno, vale, para empezar, tenemos 4 usos horarios, quizá más si contamos Hawái y otros lugares. Así que no puedes poner una cúpula sobre eso. Además, ninguna de las tecnologías de defensa tipo cúpula como la cúpula de hierro o lo que están pensando para la llamada cúpula dorada estadounidense sirve para eso. Ni siquiera tenemos la tecnología para detener, ya sabes, los misiles Iskander o cualquiera de los nuevos misiles que tienen. Y hay modelos más recientes, no solo el que acabo de mencionar, hay misiles planeadores, hay otros que no generan una firma térmica, todo tipo de cosas. Y la tecnología para detectarlos ni siquiera existe de una forma que podamos reproducir ahora mismo. Así que, como nunca hemos defendido realmente nuestro país, y de repente estamos reaccionando, Trump dijo que quizá deberíamos empezar a defenderlo ahora. Bueno, no es tan fácil. Lo que tenemos que hacer es replantear toda la estrategia de defensa, de lo que ya he estado hablando un poco. No es que me hagan mucho caso. Pero lo que espero es que termine la guerra con Irán, que retiremos nuestras bases de allí y también que acabe la guerra de Ucrania. Y ya sabes, Trump anda diciendo que no le impresiona la OTAN o lo que sea. Pero si volvemos a casa, si realmente nos retiramos, quizá en lugar de 700 bases tengamos 200. Sería algo estupendo si pudiéramos simplemente traer a las tropas de vuelta. Y mira el dinero que tenemos, que no son esos billones de dólares. Todo está prestado, ¿verdad? No tenemos ese tipo de dinero para meterlo en el ejército. Y con Trump o sin Trump, eso no se puede hacer. Así que lo que tenemos que hacer es replantearnos las cosas. ¿Qué significa la defensa de Estados Unidos e incluso del continente norteamericano si queremos incluirlo también? ¿Cómo sería eso? Pues sería algo muy distinto a lo que tenemos hoy. Pero nadie lo está haciendo.
Solo dicen, pondremos una cúpula dorada encima y todo irá bien. No, no va a funcionar, no se puede pagar, es ineficaz, es una tontería. ¿Por qué no replanteamos toda nuestra arquitectura de seguridad y la traemos de vuelta a casa? Pero no lo hemos hecho. Y de hecho, en toda mi vida, nunca lo hemos hecho. Así que ni siquiera hay gente en el Pentágono que piense de esa manera. Tenemos personas tipos como McGregor, el coronel McGregor. Conoces al coronel McGregor, ¿verdad? Colonel McGregor. You know Colonel McGregor, right? So when he was in the army, Cuando estaba en el ejército, llegó a coronel completo, lo cual está muy bien. Pero, siendo mayor, escribió un libro realmente innovador que se llamaba Rompiendo la Falange. Ese era el título de su libro. Trataba sobre estrategias de combate del ejército. Ya sabes, tenían una formación o una manera concreta de hacer las cosas y él dijo, bueno, creo que podríamos hacerlo de otra forma. Creo que esto no funciona en el mundo moderno. Y eso fue, creo, en los años 90. Así que escribió ese gran libro que llegó a la lista de los más vendidos. La gente lo leía. Y ese es el tipo de pensamiento al que me refiero. No estoy diciendo que lo que escribió sea el camino a seguir, pero lo que hacía era cuestionar la forma en que el ejército pensaba en cómo llevar a cabo sus operaciones. Y fue algo innovador y también muy difícil, rompía por completo el paradigma. Así que su libro se hizo popular y tuvo cierta atención mediática, aunque seguía en activo y todo estaba muy controlado. Después escribió otros libros también relacionados con esa misma idea y llegó al alto rango de coronel. Mira, cualquiera que sea capaz de pensar, de innovar, de cuestionar los paradigmas bajo los que hemos estado operando en Estados Unidos durante 35 o 40 años, no llega a ocupar una posición de poder institucional en el Pentágono desde la que pueda marcar la diferencia. Así que el sistema en sí mismo está roto. Si quisieras arreglar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tendrías que deshacerte de todos los generales, de absolutamente todos. Incluso los buenos, tirarías al bebé con el agua sucia. Está bien, y tendrías que empezar de cero. Pero no están dispuestos. Nadie lo está. La institución no lo hará. La institución morirá antes de hacer eso. Y si tenemos enemigos en el mundo, como siempre hemos pensado, Rusia, China, países de Oriente Medio que nos odian por todo lo que les hemos hecho, si esos enemigos fueran realmente enemigos, y en realidad no lo son, pero si, digamos, lo fueran, ahora sería el momento de atacar en los próximos 10 años, porque nuestro ejército, todo se está desmoronando en Estados Unidos, y soy estadounidense. No me gusta pensar que todo se está viniendo abajo. Pero nuestras instituciones han fallado y ahora básicamente están viviendo de tiempo prestado. En fin, el punto de ese artículo, en realidad, era preguntar ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, Rusia, China o Irán? Ellos están pensando en la seguridad de su entorno, en la seguridad propia. Se preguntan ¿cómo podemos estar seguros? Pues bien, ¿por qué no mantenemos a los gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, pero también a otros? China, Rusia, cualquier gran potencia extranjera fuera de nuestros asuntos, y aún así mantenemos relaciones cordiales. Hay muchas formas de hacerlo, y eso es en lo que pensando. Luego dicen, tengo que colaborar con mis vecinos más cercanos. Algunos me caen bien y otros no tanto. ¿Cómo hago eso? Pues me gustaría comerciar con todo el mundo. Me gustaría comerciar con mucha gente. Así tengo un margen cuando alguien se enfada conmigo. Tengo otra forma de comerciar. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, China, Rusia, Oriente Medio, oleoductos, redes ferroviarias, transferencias. Tienen nombres para todo eso que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Pero se trata de construir infraestructuras que te permitan trabajar con tus vecinos, gestionar los desacuerdos y crear instituciones que te ayuden a resolver las cosas cuando hay un conflicto. A eso normalmente se le llama ley, ya sabes, el derecho y cosas así. Me refiero al Estado de Derecho, que Estados Unidos solía decir que era lo que hacíamos, pero está claro que nunca lo hicimos, no lo respetamos.
La ley era lo que dijimos en su momento, y probablemente por eso hemos perdido tanta credibilidad. Pero el Estado de Derecho, los acuerdos, los contratos, todas esas cosas que unen a las personas y a los países y que les ayudan a ser prósperos y a convivir en paz, también les permiten resolver sus problemas. El resto del mundo está haciendo esto, ¿vale? Y algunos dirán, bueno, China les está ayudando. Sí, China se ayuda a sí misma y también a ellos. Rusia también les está ayudando. Sí, Rusia se ayuda a sí misma y a toda la gente con la que colabora. Es una locura, porque yo crecí, mis primeros 10 años en el ejército fueron durante la Guerra Fría, ¿sabes? Y luchábamos contra los comunistas. Y a los comunistas no les gustaba el libre mercado. Y nosotros, el mundo occidental, y desde luego los estadounidenses, siempre hablábamos del libre mercado y de la libertad. Pero resulta que no era verdad. Nuestro mercado libre no es libre. Está controlado, es casi un mercado críptico. No críptico como las criptomonedas, sino un mercado falso, algo misterioso que solo funciona con la intervención de políticos y de sus amigos ricos, ¿verdad? Esa élite cerrada. Así que eso no es un mercado libre. Y luego está esta idea de la libertad. Bueno, todos sabemos que hablamos mucho de ella, pero en realidad lo que queremos es subordinación. Lo que queremos de verdad es obediencia. Todas esas revoluciones de colores, muchas salieron directamente de Washington, D.C., y hasta lo de Irán, Trump dijo, sí, teníamos armas que enviamos a los kurdos, y se suponía que íbamos a organizar todo para que la gente se levantara. ¿De qué estás hablando? Estás interfiriendo en la política interna de otro país por tus propios intereses, en realidad para provocar una guerra, para generar conflicto. Así que esa es la clase de libertad que nos gusta promover por ahí. En fin, los otros países a los que acusábamos de ser comunistas duros, ya fuera el comunismo soviético, el chino o el que fuera, esos tipos en realidad entienden el mercado, que es algo así como tengo un producto, quiero venderlo. ¿Quién lo quiere? Un cliente lo quiere. Bien, ¿cómo creo clientes? ¿Cómo mantengo una buena relación con ellos? ¿Cómo les ofrezco el mejor trato posible? Eso se suponía era de lo que trataba el libre mercado. Aquí no hacemos eso. ExxonMobil es una empresa que quiere petróleo, así que hablaron con su amigo, el señor Trump, y Trump va, toma el control de Venezuela y roba el petróleo. No está saliendo mucho petróleo, quiero decir de Venezuela, ya sabes, es muy espeso, requiere mucho trabajo, y su infraestructura no era buena. Pero Trump dijo, creo que fue la semana pasada, que habían sacado de Venezuela una cantidad de petróleo que pagaba la operación militar 25 veces. ¿En serio qué? Y antes, hace como un mes, dijo, somos piratas, operamos como piratas. ¿No es gracioso? Y es como, sí, muy gracioso, señor Trump. Pero una vez más, esto es lo que tenemos. Hemos cambiado. Nuestro país ha cambiado. Nuestro imperio está llegando a su fin. Y toda la gente que ha invertido en ese imperio no sabe qué hacer. Así que tenemos un gran problema. Es una enorme oportunidad para que el resto del mundo nos dé una lección. Y espero que no lo hagan. Espero que digan, os perdonamos por todo lo que hicisteis y queremos trabajar con vosotros y ayudaros a ser de nuevo un país amable, seguro y que no interfiera. Pero no puedo esperar eso. No podemos esperarlo. En fin, no quería alargarme tanto, pero es que es una visión de conjunto. Las cosas están cambiando, y no para bien de Estados Unidos, sino para bien de la mayoría de la gente en los países a los que llamamos nuestros enemigos. Totalmente. Y has tocado tantos temas importantes que la verdad cada uno podría dar para un vídeo entero, para un episodio completo. Y son realmente muy importantes. Te agradezco mucho que hayas hablado de Yugoslavia. De hecho, hace poco empecé a leer un libro de Michael Parenti que se titula To Kill a Nation. Es un libro magnífico, de verdad. Aún no lo he terminado, pero valoro mucho cómo analiza las condiciones económicas y el contexto que llevaron al bombardeo ilegal de Yugoslavia por parte de las fuerzas de la OTAN, y cómo eso se convirtió en un precedente que, por desgracia, derivó en muchos otros casos que costaron miles de vidas
y destruyeron países. Thousands of lives and destroyed countries, and Libya is of course Afghanistan and Iraq. Y bueno, Libia es por supuesto como Afganistán e Irak. Tantos ejemplos trágicos. Y es interesante porque la percepción de que Estados Unidos es, ya sabes, el impulsor de la democracia, que vamos a llevar la democracia a esos países, ha sido una idea central, una pieza clave de la propaganda y del relato de guerra durante muchas décadas. Y ahora mismo creo que eso ha quedado al descubierto, sobre todo durante la guerra en Irán, porque hay muchísima gente aquí en Estados Unidos que está viendo las películas de Lego, ya sabes, las películas de Lego producidas por Irán. Sí. The Lego movies produced by Iran. Y ellos piensan algo así como, bueno, en realidad no son nuestros enemigos. Esta gente, ¿por qué los estamos bombardeando? Pero puede decirse con razón que el Congreso ha cedido de hecho su responsabilidad de declarar la guerra al Poder Ejecutivo. Y probablemente eso empezó antes de Trump, pero al menos durante su administración se ha convertido en algo normal depender constantemente del conflicto permanente como lógica de gobierno. ¿Verdad? ¿Cómo ha pasado el ejército estadounidense de ser, en teoría, una fuerza puramente defensiva a convertirse de hecho en un instrumento, una herramienta para mantener la dominación política y económica a nivel global? Sí, bueno, ya sabes, históricamente, piensa en la guerra civil. Tuvimos esa guerra, luego una guerra con México. Hemos librado muchas guerras en este país a lo largo de nuestra historia y muchas de ellas fueron en la frontera. Así que fuimos expandiendo el país y gran parte de eso se hizo a través de guerras. Teníamos la caballería militar y todo eso que salía a combatir. Podrías decir que, bueno, estamos haciendo lo mismo, pero no es así. Porque entre guerras, los ejércitos, la estructura, el coste del ejército, su tamaño, todo eso se reducía. Iba cambiando. Si había una guerra, levantábamos un ejército. Y eso fue así realmente hasta 1947, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y si lo recuerdas, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, nos unimos muy tarde, así que mucha de nuestra gente ni siquiera fue allí. No hicimos muchos generales en esa guerra porque solo estuvimos involucrados durante un corto periodo de tiempo. Y luego, 20 años después, tuvimos, 20 años de paz, podrías decir, con algo de depresión, y nuestros generales, coroneles, mayores y capitanes, esos tipos se quedaban en el mismo rango durante muchísimo tiempo. Se acomodaban, hacían cosas internas, no de defensa, simplemente, ya sabes, poca cosa, porque en realidad no había nada que hacer. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, al principio no nos involucramos, y luego Roosevelt preparó Pearl Harbor. Esa es mi opinión. Creo que hay pruebas que lo demuestran. Y después de Pearl Harbor, claro, nos unimos a la Guerra del Pacífico y más tarde a la europea. Entramos en la guerra. Nos declararon la guerra y nosotros se la declaramos a ellos. En aquel momento había todos esos coroneles, comandantes, tenientes coroneles, todos esos tipos que eran ya mayores, veteranos, gente que llevaba tiempo sin hacer gran cosa, y de repente hubo que poner en marcha toda la maquinaria de guerra, y muchos fueron rederados o expulsados por adaptarse, pues muchos por adaptarse. Eran, ya sabes, como si hubieran estado durmiendo en sus escritorios durante 20 años y simplemente no daban más de sí, así que no estaban allí. Entonces trajeron a gente más joven y los ascendieron. Y uno de los tipos que era como un viejo oficial era Dwight D. Eisenhower. Estaba en el ejército y no tenía mucho que hacer. No se le consideraba especialmente apto para ascender. Era, uno más del grupo. Pero en ese proceso, en esa competencia, acabó con becos en un... Todo está bien. Es lo normal. Pero así es como lo hacíamos hasta 1947, cuando creamos un estado de seguridad unitaria con la Ley de Seguridad Nacional de ese año. Y luego al año siguiente, ya sabes, se construyó el Pentágono y pasamos a tener una postura de guerra permanente, porque en ese momento
todos los demás países del mundo, quiero decir, Japón, gran parte de Europa, estaban devastados. Las economías de lo que solíamos llamar el tercer mundo tampoco iban bien. Era antes de Internet, antes de la tecnología. Y nosotros éramos los grandes. Teníamos el dinero, teníamos los bancos que funcionaban, podíamos prestar. Y lo hicimos. Y el ejército entonces mantenía nuestro imperio financiero. Ya estábamos en la cima. Así que dijimos, bueno, no vamos a volver a como era antes, no vamos a descentralizar el ejército ni nada de eso, vamos a mantenerlo. Así lo hicimos y tenemos una estructura para hacerlo que sinceramente no es constitucional. Verás, los padres fundadores dijeron que no necesitábamos un ejército permanente, que no deberíamos tener un ejército permanente, pero lo hemos tenido desde 1947 y además es también un ejército de la CIA. Bien, la CIA es como el enlace entre la política, el Departamento de Estado y el ejército. Por supuesto, nuestra CIA tenía en aquel momento, incluso con la OSS, su propio ejército. Ya sabes, las operaciones que dirige la CIA, separadas del Pentágono, muchas veces sin que el Pentágono lo sepa. Así que eso lleva ocurriendo, ¿qué? Unos 80 años. 80 años con eso. Y durante esos 80 años hemos tenido un ejército permanente y el campo de batalla es todo el planeta. Queremos controlarlo todo. Y lo hacemos a través de alianzas y grupos, de la presión, del comercio, de los préstamos. No lo hacemos extendiendo la democracia, aunque esa era la excusa, la forma de venderlo. Tenía que serlo, ¿no? Porque, claro, Hitler, madre mía, fue elegido democráticamente hasta cierto punto y luego tomó el poder. Podrías decir algo parecido de Trump, sinceramente no los estoy comparando, pero él fue elegido con un programa muy populista y cuando llegó por segunda vez, prácticamente lo abandonó a los 3 meses de estar en el cargo. Empezó guerras, defendió el sistema, hizo todo eso que había dicho que no haría. En fin, me desvío del tema, pero sí, el mensaje o la bandera que enarbolamos es eso de la democracia. Pero claro, nunca fue realmente cierto. Y cuando era más joven crecí en una familia republicana, muy pro Reagan, ya sabes. Y las cosas que hacíamos en los años 60, 70 y 80 en Centroamérica, en nombre de la libertad y la democracia, eran poner dictadores como Pinochet. Y si alguien quería ser elegido por voto popular, íbamos y lo eliminábamos, como hicimos con los sandinistas y con los demás. Así que, en realidad, no estábamos haciendo lo que decíamos, pero yo no lo cuestionaba a esa edad. Cuando tenía 30 años pensaba, bueno, esto es un poco raro, no lo entiendo. Ahora me doy cuenta de que ese era todo el asunto. Ese era el objetivo. De eso se trataba. Y ahora mismo, hoy, en parte porque estamos tan centrados en la guerra de Irán, bueno, quiero decir Irak, Trump, en una de sus muchas publicaciones en Truth Social y a través de sus diplomáticos, dijo, no, el Parlamento chino puede nominar a al-Maliki como primer ministro. Y claro, Maliki ya había ocupado el cargo antes, creo que 2 veces, no estoy seguro, pero iban a volver a proponerlo y Estados Unidos dijo, no, eso no va a ser aceptable para nosotros. Y yo pensé al principio, porque no me había centrado en eso, en realidad estaba más pendiente de Ucrania y de otras cosas hasta que estalló todo esto en Irán. Así que no había seguido cómo iba Irak políticamente. En fin, no queríamos a Maliki. Trump les dijo, no podéis tenerlo. Y ellos respondieron, bueno, pues lo vamos a tener porque es a quien queremos. Pero al final, no lo hicieron. Cumplieron. Pero me acordé y todo el mundo lo sabe, estoy bastante seguro. Y si no lo saben, deberían saberlo. La primera orden ejecutiva que firmó George W. Bush después de que derrocáramos a Saddam Hussein, esto fue en 2003, en 2003, entramos por segunda vez, después de pasar de Afganistán, lo derribamos, ya sabes, controlamos el país. Pues bien, la primera orden ejecutiva decía que todos los ingresos del petróleo obtenidos del territorio iraquí se depositarían en una cuenta bancaria determinada y serían gestionados por la Reserva Federal. Y esa cuenta, por supuesto, está en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Así que, sea como sea que se pague ese negocio del petróleo, ese dinero no pasa por el gobierno iraquí.
No pasa por el pueblo iraquí. Supongo que tampoco pasa por las empresas iraquíes. Va directamente. Eso fue en 2003, en mayo de 2003, para ser exactos, cuando se emitió esa orden, y sigue en vigor. ¿Cuántos presidentes hemos tenido desde entonces? Ninguno pensó que sería buena idea decir algo como, oye, ya no estamos en guerra con Irak, ¿por qué no dejamos de hacer esto? Ya eliminamos a Saddam Hussein, ahora tienen elecciones, tienen un parlamento que parece funcionar. ¿Por qué seguimos acaparando sus ingresos del petróleo? ¿Por qué usamos eso para controlarlos? Porque odiamos la democracia. Y si no va en nuestro sentido, encontraremos la manera de hacer que cambie. Y eso quedó clarísimo en 2014 con Victoria Nuland y las actividades que nuestro Departamento de Estado estaba llevando a cabo de forma bastante abierta. No solo USAID, que ya sabemos cómo funciona, sino también la Fundación Nacional para la Democracia y el Instituto Republicano. Sabes, esta gente no va de democracia, va de control. No nos gusta la democracia, nos gusta que la gente haga lo que le decimos que haga. Por eso hemos visto tantas guerras, golpes de Estado y de todo, porque en realidad de eso se trata. Para los estadounidenses entender esto es un shock. A mí también me sorprendió. Pensaba, un momento yo crecí creyendo que promovíamos la libertad en todo el mundo, que ondeábamos la bandera y todo el mundo se alegraba de verla, porque significaba que llegaba la libertad. Pues no, no es así. Y probablemente por eso, ya sabes, somos el enemigo. Pero el resto del mundo se dio cuenta de esto mucho antes que el estadounidense medio, aunque estamos empezando. Sí, los estadounidenses están empezando a darse cuenta de que lo que dice nuestro gobierno no es lo que realmente hace. Y hay un buen argumento que se puede hacer, y no estoy intentando justificar sus acciones de ninguna manera, pero Trump en realidad no cambió la política exterior de Estados Unidos. No es que de repente se convirtiera, ya sabes, en algo centrado solo en guerras por delegación o en diplomacia a punta de pistola. Más bien heredó, y desde luego intensificó, un sistema imperial que ya existía antes de él. Y hay una frase que escribiste que me llamó mucho la atención. Creo que fue en una publicación tuya, si no me equivoco, la semana pasada. Escribiste, no se puede votar para acabar con un imperio. Y me parece un hecho tan fundamental. Así que estarías de acuerdo en que hay más continuidad que diferencia entre las administraciones, independientemente de si en el poder hay un demócrata o un republicano. Sí, totalmente. Es decir, cuando hacen sus elecciones, quieren que parezca que todo va a ser muy diferente, pero cuando miras lo que realmente pasa, es lo mismo. Y de hecho lleva ocurriendo desde hace mucho más tiempo. Quiero decir, ha pasado durante toda mi vida adulta. Con Ronald Reagan era el mismo tipo de cosa, ya sabes. Y gran parte de eso fue antes de la era de Internet, de los móviles y de todas esas cosas. En aquel entonces, como pueblo, los estadounidenses podíamos creer fácilmente lo que nos decían y no teníamos forma de comprobarlo. Asumíamos, por ejemplo, que estábamos llevando la democracia a algún país o que luchábamos por los buenos en otro. Y lo creíamos, porque no podíamos contrastarlo, no podíamos verificarlo. Y además, la política exterior es lo que menos interesa a los estadounidenses. De verdad, no les interesa. No somos, digamos, un pueblo muy global. Vivimos bien, pero no nos preocupamos por otros países. Ya sabes, la mayoría de los estadounidenses no aprenden otros idiomas. Aprendemos inglés y pensamos, bueno, da igual, es simplemente como somos. Por eso es fácil controlarnos, porque no solemos cuestionar a nuestro gobierno, o al menos antes no lo hacíamos. Y antes de Internet, de los móviles y todo eso, no teníamos la posibilidad de hacerlo. Pero claro, todo eso ha cambiado, porque ahora nuestro país, como pasa con todos los imperios cuando empiezan a caer, y el nuestro lleva ya un tiempo en declive, pues la economía empieza a resentirse, ¿verdad? Los niveles de deuda, tanto la deuda personal como la empresarial, la estatal y la de capital, todo eso está aumentando. Y claro,
Eso limita tus opciones. Tenemos un problema serio de infraestructuras en este país. Todo el mundo se queja de los baches, pero también se trata de los puentes, las autopistas principales y las vías del tren. Tenemos todo tipo de accidentes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y además, no tenemos nada limpio. Nada está limpio. Vas a cualquier sitio y ya no es como antes. Conozco gente que viaja ahora y cuando vuelven de un viaje a Estados Unidos dicen que parece casi un país del tercer mundo. Y la verdad, yo también lo sentí así cuando pasé por allí. No suelo viajar nunca, pero en marzo fui a algún sitio. Fui a Alberta, y cuando volé por allí hice escala en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Es un aeropuerto bastante grande. Había estado en O'Hare hace muchos años, un par o 3 veces, y pensé, bueno, es un aeropuerto bonito, eso fue lo que pensé entonces. Pero pasé por allí hace un par de meses, y mi hijo venía conmigo también. Él es más joven y me quedé sorprendido. Estaba sucio, mugriento, y casi todo parecía estar en un estado permanente de obras o de demolición. No sabría decir cuál. No había nada que estuviera bien. Todo era de mala calidad y caótico. Y justo venía del aeropuerto de Calgary, que es mucho más pequeño, pero era muy distinto. Era agradable, como recuerdo que eran los aeropuertos hace 25 años. Así que, en fin, no sé cómo reaccionan los turistas de otros países, pero desde luego estamos yendo cuesta abajo. Los estadounidenses lo sienten así. Y luego, con la guerra con Irán y el impacto que ha tenido en el precio de la gasolina, en los precios de los alimentos y en la inflación a largo plazo, sobre la que nuestro gobierno miente, los estadounidenses en la última década se han vuelto realmente frustrados, enfadados y buscan a quién culpar. Como pasa con la gente en todas partes, cuando las cosas van mal, nunca vamos a culparnos a nosotros mismos. Queremos decir, bueno, lo hizo el gobierno o el enemigo o quien sea. No es culpa nuestra. Así que allí es donde estamos como sociedad. Y eso nos ha llevado, porque tenemos acceso a la información, a investigar estas cosas. Por eso hay esta enorme explosión, sobre todo entre la gente menor de 60 años, que dice, madre mía, he creído esto durante 25, 30 o incluso 50 años. No es verdad. Mira, esto es lo que estamos haciendo de verdad, y el propio Trump se aprovechó de eso para salir elegido, porque supo conectar con esos estadounidenses descontentos. Y yo también le apoyé. Quiero decir, no le di dinero ni nada, pero ya sabes, la idea de que Estados Unidos tenía que ponerse en primer lugar, cuidar de nuestro país, habló de infraestructuras. Y me parece justo, habló de muchas cosas buenas y a los estadounidenses les encantó de verdad. Y luego, claro, lo echó todo a perder cuando llegó al poder. Eso también ha hecho que la gente se lo cuestione. Pero sí, en gran parte cabalgó esa ola hasta el poder. Y sí, está siguiendo el mismo camino que ya sabes, Obama, que es el mejor ejemplo. Trump odia a Obama con todas sus fuerzas. Bueno, quizá no le odie, no lo sé. A lo mejor es un juego. Pero ya sabes, siempre que si Obama esto, Obama aquello, que hizo cosas terribles. Mira, Obama fue como George W. Bush hijo. George W. Bush hijo fue una versión ligera de Clinton. Y Clinton fue como George Herbert Walker Bush hijo. Y Reagan simplemente estaba ahí mientras los neoconservadores dirigían su administración durante 8 años. Así que lo que hemos tenido es un arco neoconservador en la política interior y exterior. Y ha sido muy malo creo que ha sido malo para los estadounidenses. Y desde luego ha sido malo para el mundo. Y ahora estamos en un punto en el que antes, si usabas la palabra neocon, te llamaban antisemita, porque había mucha gente judía pro-sionista dentro de ese movimiento neocon. Eran muy sensibles con eso, porque en realidad el neoconservadurismo no iba de eso. Aunque hubo, ya sabes, ese solapamiento. Y ahora la verdad, ya casi no usamos la palabra neocon. Ahora lo decimos directamente, sionista. Porque los sionistas han adquirido mucho poder en la orientación de nuestra política exterior. Y bueno, mira a Victoria Nuland. ¿Cuánto tiempo lleva en el Departamento de Estado? Pues ya lo sabes, prácticamente toda su vida adulta, ¿vale? Quizá con algún paso por un think tank neoconservador, pero siempre vuelve.
En 2014, por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto para Ucrania, para Europa del Este y para la arquitectura de seguridad de Estados Unidos. Está trabajando en un proyecto en el que lleva toda su carrera y su marido igual. Su marido también es un importante teórico e influyente neoconservador. Así que esto es un ciclo muy largo. Y a estos presidentes los tratamos como si fueran figuritas de jardín, los colocamos ahí y ya está. Da igual lo que dijeran para ser elegidos o a qué partido pertenezcan. Claro, sabemos que hay una entidad que los controla en el sentido de los donantes sionistas, pro-Israel, que antes solían donar más a los demócratas. Siempre han donado a los dos partidos, siempre han dado a ambos. Pero los demócratas eran un poco más favorables porque los judíos estadounidenses tendían a votar demócrata. Así que supongo tenía sentido. Ahora siguen donando a los dos partidos muy a menudo, diría que de forma bastante equilibrada, pero el énfasis está en los republicanos. Sobre todo porque, ya sabes, tienen esa conexión con el movimiento sionista cristiano al que Israel hizo todo lo posible por apoyar y promover desde el principio. Bueno, no sé exactamente desde cuándo. La mayoría moral bajo Ronald Reagan. Así que estos son proyectos a muy largo plazo. Son proyectos a largo plazo. Y el presidente en gran parte simplemente está ahí sentado. Podrías decir que tiene las manos atadas. Y pensamos, ¿te acuerdas cuando Biden retiró las tropas de Afganistán y fue un auténtico desastre? Era como, ni siquiera lo habíais planeado. Y ahora, viendo cómo opera nuestro ejército en Oriente Medio, no estoy seguro de que aquello fuera solo un problema político. En este punto creo que fue más bien un problema militar. Yo estaba encantado de culpar a Biden, pero empiezo a pensar que en realidad es más cosa de nuestro ejército. Simplemente no podemos... Nuestro ejército no está en su mejor momento, ni mucho menos. Es un ejército en declive, muy burocratizado, muy politizado. Es muy posible que la gente del ejército no quisiera salir de Afganistán, por lo que sabemos. Entre los beneficios que obtenían de forma ilegal y el estatus que ganaban al estar, ya sabes, dirigiendo Afganistán, puede que no quisieran marcharse. Y por eso se resistieron a Biden. No sé cuál fue exactamente la historia, pero no culpo del todo a Biden. La planificación de todo eso empezó en el primer mandato de Trump, porque Trump dijo que había que traer a las tropas de vuelta a casa. También intentó sacar tropas de Siria y el ejército, en 2019 y 2020, se opuso a que Trump retirara las tropas de Siria. Así que le mintieron sobre eso. El ejército, ese ejército politizado, ahora toma sus propias decisiones sobre lo que va a hacer. En fin, esto es lo que parece un imperio en sus últimas etapas. Tienes un ejército incompetente que se tiene en muy alta estima y que además tiene aspiraciones políticas. Y claro, eso no es lo que uno quiere. Conozco a muchísima gente que quiere que el mundo sea mejor, que quiere que Estados Unidos sea mejor. Y dicen, bueno, ¿por qué no toma el control el ejército, no? Seguro que lo oyes en Texas, quizá no lo sé. Pero eso, por supuesto, es pura fantasía. Es una fantasía total. Primero, el ejército forma parte del problema, ¿vale? El liderazgo militar es una parte muy importante de todo eso. Segundo, no tienen la organización, no tienen la inteligencia, no tienen el valor, o mejor dicho, no tienen lo que hay que tener. No lo tienen para hacer algo así. Y si intentaran hacerse con el control de Estados Unidos, no tendrían ni idea de cómo gobernarlo. Están encantados haciendo exactamente lo que hacen, formar parte del llamado Estado profundo. Y sinceramente creo que la mayoría de nuestro liderazgo militar es precisamente eso, porque hemos tenido muy pocos generales que hayan dimitido. Algunos han sido despedidos, y ni siquiera los que se enfrentan a Trump, y hablo concretamente de Irán y de algunas de las misiones imposibles que se le están encargando al ejército, ni siquiera ellos tienen el valor de explicarle al señor Trump, que nunca ha servido y no sabe nada de operaciones militares más allá de lo que ha visto en televisión. No tienen el coraje de plantarse, explicárselo y luego ser despedidos por él.
get fired from him. And then there's nobody, who's the next guy behind him? Y luego no hay nadie. ¿Quién viene detrás de él? Ese tipo no tiene, el siguiente que venga dirá, sí señor, lo que usted quiera. Y así es como la gente acaba muerta. Y así es como Estados Unidos, como nuestro declive se acelera cuando esto es lo que tenemos. Es algo muy preocupante. No estoy en contra del ejército, pero lo que tenemos no funciona. Y no es solo que sea caro, eso forma parte del problema ahora mismo. Hemos construido durante 35 años. Hay que no de que un refrigerante sea bueno y necesitar que los más malos. Son todos malos. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo. Creo que la guerra en Irán se ha convertido sin duda en un punto de inflexión. Antes de la guerra en Irán todavía hablábamos de estas cosas, pero la derrota en Irán de la administración Trump ha dejado al descubierto las debilidades y, en cierto modo, la degradación incluso del nivel moral. Ya sabes, bombardear a niñas en su primer día de clase. Y me han dicho que los ataques iniciales estaban muy bien planificados. Así que darse un misil Tomahawk que impacta en una escuela es solo un error. No conocemos aún los resultados de la investigación, pero es que, bueno, creo que cualquiera con ojos en la cara. Sí, en realidad sabemos sobre eso. Tienes razón en que fue algo planificado y dirigido, sobre todo en los primeros días, porque pensaban que lo terminarían en 3 días, así que obviamente lo habían pensado bien. Pero luego, cuando llegaron a Manbij, cuando esos portaaviones de la Marina lanzaron los Tomahawk, ya sabes, los Tomahawk, esos misiles están controlados, el Tomahawk impacta en Manbij. Fue claramente un doble ataque, y he leído en algunos sitios que incluso hubo un tercer Tomahawk, y eso fue después, con visibilidad, con control por línea de visión. Así que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo, y lo hicieron igual que actúa Israel en Gaza, en el sur del Líbano y en Cisjordania. Primero bombardean y luego dejan que entren los equipos de rescate, en este caso padres y profesores que intentaban ayudar, y entonces vuelven a atacar. Así que es como un doble golpe. Pero he oído que en realidad fue un triple golpe. Si la complicación es que no sabemos si fue doble o triple, eso es lo de menos. Esto estaba planeado. Y puedes decir, bueno, no fuimos nosotros, fue la inteligencia artificial. Vale, de acuerdo. O no fuimos nosotros, lo planearon los israelíes, porque así es como operan. En realidad no vimos que eso iba a pasar. No sabíamos que iba a pasar porque los israelíes controlaban nuestra lista de objetivos. Y así es como operan. Puede que no se dieran cuenta de que no nos iba a gustar matar niños el primer día. Esa parte es complicada. ¿Cómo explicas eso? Es complicado, sí, pero no es complicado lo que hicimos. Eso fue un ataque dirigido contra una escuela, porque ya sabes quiénes eran esos niños. Los hijos de oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de oficiales del Ejército Regular, hijos de militares, porque en parte, bueno, cada vez luchamos más como los israelíes, pero una parte de cómo combaten los israelíes es la guerra psicológica, además de todo lo demás. Ya sabes, matas a un niño y debilitas a sus padres para que no sigan luchando. Puede que los enfurezcas más, pero también los golpeas de una forma que los reduce, les destruyes el alma, además del cuerpo y del hogar. Y esta es una manera bastante inhumana de actuar. Es exactamente así como lo hacen los israelíes, porque no ven a sus enemigos como seres humanos. Y eso es el sionismo, ese supremacismo étnico sionista. Ese es su problema. ¿De acuerdo? Pero esa no es realmente la visión estadounidense, ¿verdad? Así que nos estamos dejando arrastrar. No se trata solo de nuestro ejército, sino de esas tendencias a largo plazo derivadas de lo que hemos hecho. Estamos adoptando la cultura de guerra que tiene Israel, una cultura que ni siquiera es sostenible para ellos. Y la estamos adoptando sin consentimiento, sin debate. Y ahora actuamos como ellos. Pero nuestra cultura es muy distinta. En Estados Unidos tenemos una sociedad multiétnica y multirreligiosa. Compartimos valores que se basan en el valor de la vida humana.
El individuo, incluso el niño más pobre, vale exactamente lo mismo que uno que nace, ya sabes, en la zona más rica del país. Son iguales. Esa idea de igualdad no se practica del todo, pero es un ideal que mantenemos. Y lo que hemos visto, cuando luchamos como lo hace Israel, es que estamos destruyendo nuestro propio país y también contribuyendo a destruir nuestro propio ejército, porque nuestros militares no pueden soportar eso. Y escucharéis más cuando nuestros chicos vuelvan, cuando salgan de ese silencio en redes sociales e Internet que tienen mientras están desplegados. Allí no pueden contar muchas historias. Cuando regresen y compartan lo que vieron en esta guerra con Irán, no tanto contra los iraníes, porque en realidad no estamos sobre el terreno, salvo aquella vez que entramos en Estambul, ya sabéis, y no salió muy bien. No vamos a tener historias de batalla, de esas en las que compartes un cigarrillo con el enemigo al otro lado de la línea. Pero lo que sí tendremos será el testimonio de un liderazgo extremadamente pobre en todos los niveles de nuestro ejército y de acciones corruptas, politización y desobediencia a las órdenes. Sabes, puede que incluso probablemente se estén cometiendo muchos delitos ahora mismo, al menos delitos de tipo militar, ya sabes, desórdenes, todas esas cosas. Y todo eso empezará a salir a la luz cuando esto termine. Puedes predecirlo, puedes darlo por hecho. Nuestro ejército ha sido completamente y también psicológicamente degradado por lo que les hemos pedido que hagan. No solo durante los últimos 35 años, sino especialmente con Irán, que no hizo nada. Eso es una guerra ilegal. Quiero decir, al menos George W. Bush intentó inventarse una gran historia con todos sus amigos neoconservadores del New York Times y del Post para justificarlo, y trabajaron bien esa historia. Porque cuando estuve en el ejército vi cómo se hacía propaganda en Estados Unidos. Hablé de ello. No sé si me llamarías un denunciante, pero sí compartí lo que vi hacia el final de mi servicio activo y, por supuesto, también después. Y lo que veíamos era información clasificada, fragmentos, partes seleccionadas, material secreto y alto secreto para nosotros en el ejército. Luego leía exactamente esa misma información, palabra por palabra, en el New York Times. En concreto, que se mintió en el Pentágono o por la Agencia de Inteligencia y Defensa o por la CIA. Dice algo así como, bueno, llegó este informe, comprobamos que no había pasado, que era algo totalmente fabricado o lo que fuera. Pero luego, con un aspecto muy oficial, lo veíamos publicado en el New York Times. ¿Quién hace eso? Pues hay toda una red de gente a la que le encanta la guerra. En aquel momento los neoconservadores eran una parte importante de eso. Pero Trump esta vez no se molestó en hacerlo. No se dedicó a hacer propaganda ni a intentar convencer al país para entrar en esa guerra. Y ese es su error. O quizás sea que es listo porque no se puede hacer propaganda con los jóvenes. Son tan cínicos porque ya han visto demasiado. Saben demasiado. Una vez más, otro signo del final de un imperio. Sí. Karen, quizá esta sea la última pregunta. Cerremos hablando brevemente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El 25 de mayo, Estados Unidos atacó un puerto iraní y varios objetivos, rompiendo de hecho el alto el fuego en medio de unas negociaciones bastante intensas. Y Trump, por supuesto, afirmó que fue, cito, en defensa propia, mientras que el mando central estadounidense anunció que los objetivos incluían plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes. Al mismo tiempo, sabemos que Israel ha estado atacando Líbano, destruyendo pueblo tras pueblo. ¿Qué opinas de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en este momento? ¿Crees que Trump está intentando realmente encontrar una vía de salida o es simplemente otro episodio del mismo tipo de juego?
Sí, bueno, es como otro episodio más. Quiero decir, creo que Trump querría una salida, pero cualquier salida que se le ha ofrecido, y ha habido muchas, ya sabes, Irán tiene las cartas en la mano. Y lo que Irán realmente quiere, desde que fue atacado injustamente por nosotros, es algo que cualquier país querría. Así que en realidad cuesta discutir la mayoría de los puntos que Irán ha planteado desde el principio. Creo que ha habido algunos cambios, pero el mensaje general ha sido muy coherente por parte de Irán. Han reflexionado mucho sobre ello y han ido ajustando su postura con el tiempo. Eso demuestra claramente un esfuerzo por participar en el proceso diplomático y lo están haciendo. Ahora bien, nosotros en cambio no estamos haciendo eso. A ver, para empezar, no tenemos ningún negociador. Kushner y Witkoff siguen en el puesto. Y esto para mí es sorprendente, porque son tan incompetentes y tan parciales. Quiero decir, básicamente trabajan para Netanyahu, los dos. Y Witkoff, bueno, Kushner sí conoce la región. Conoce a los actores porque ha ganado mucho dinero en los Emiratos Árabes Unidos. Es un tipo de negocios, así que conoce a algunas personas. Puede que tenga cierta idea de la cultura, quizá, pero Witkoff no es más que un amigo del sector inmobiliario de Trump y un sionista. Esas son sus credenciales, así que no hemos cambiado a esos tipos. Sé que la última vez que hicieron algo presencial en Pakistán, dijeron que el equipo de Teherán llevó, para cada punto una investigación enorme. Llevaban todo preparado, llevaron a sus expertos y todo el mundo estaba listo para hablar. En cambio, el lado estadounidense llevó unas 300 personas, pero ninguna llevaba nada. Eran como apéndices inútiles. Y luego estaba Witkoff, que no sabe nada, y Jared Kushner, que sabe muy poco, y Vance, que también sabe muy poco. Y además, Vance ni siquiera podía tomar una decisión. Tenía que hablar con Trump 10 o 15 veces, tenía que llamar a Netanyahu no sé cuántas veces, y al final no consiguieron nada. Así que eso ni siquiera es diplomacia. Eso no es una negociación, ni siquiera es un juego, es un espectáculo, y uno muy pobre. Así que no hemos estado negociando. Y Trump sigue diciendo, hay una negociación, va bien, nos caen bien, eliminamos a los malos y luego eliminamos al siguiente grupo de malos. Pero este nuevo grupo son realmente buenos. Eso es una locura, porque la gente es exactamente la misma, solo que un poco más radical. Cada vez, fíjate, mira al nuevo líder supremo. Matamos a su padre, matamos a creo que a su esposa, o a uno de sus sobrinos o sobrinas, que tienen aún menos probabilidades de querer ser negociadores. Así que ni siquiera estamos intentando negociar. Trump quiere una salida solo porque los precios de la gasolina están tan altos que teme una gran derrota en noviembre, con las elecciones. Y ve sus cifras de impopularidad. Ahora mismo es el presidente más impopular de la historia. Desde que existen las encuestas, ningún otro ha tenido esos números. Es el número 1, o como se quiera decir, el más impopular. Y eso le afecta. Tiene amigos en Europa a los que ya hemos torturado y humillado una y otra vez por la forma en que los trata. Y ellos no pueden permitirse el petróleo y el gas que les obligamos a comprarnos. Y claro, eso les causa grandes problemas. Así que están quejándose. Y China, Rusia, no lo necesitan. China lo necesita, pero en realidad no tanto, porque tiene formas de trabajar con Irán. Pero todo el mundo está sufriendo, sobre todo el sur global. Y ni siquiera hemos empezado a ver el sufrimiento real. Creo que Trump ha oído hablar de eso. No puedo asegurarlo. Ya sabes, no suele escuchar a su gente de inteligencia. Pero creo que ha oído que los precios de los alimentos van a subir. Y que eso va a pasar un poco más despacio, pero luego se van a mantener altos, van a seguir altos durante mucho más tiempo. Ya sabes, los costes de los fertilizantes, la productividad de los agricultores estadounidenses y europeos va a ser más baja. Todo esto está relacionado porque Trump quería hacer lo que Netanyahu quería que hiciera, porque Netanyahu de verdad le quiere y le aprecia.
Y los estadounidenses no. Ya sabes, el otro día dijo que tenía un 99% de popularidad en Israel. Así que no hay ninguna intención seria por parte de Estados Unidos de hacer nada. Ahora bien, lo único que quizá tenga algo de bueno en todo esto es que Trump podría simplemente decidir retirar las tropas, decir que es una victoria y marcharse. Tiene la capacidad de hacerlo. Esta vez creo que el ejército no se opondría porque les han golpeado tanto, llevan tanto tiempo desplegados, que no están en condiciones de luchar en absoluto. Pero el problema, claro, como siempre, es Israel. Trump habla de paz, dice que va a acabar con todo esto, porque está hablando con Europa, con China, con el mundo. Y luego, justo antes de tomar una decisión, llama a Netanyahu, o Netanyahu le llama a él, como pasó más recientemente, y Netanyahu le dice, no puedes irte, porque aún no he terminado en el sur del Líbano. Bueno, debería dejar de decir sur del Líbano, creo que van a por todo el Líbano. Así que todavía no he terminado con el Líbano. Y además, no hemos acabado con todos los gazatíes. Estamos en ello. Deberían estar muertos pronto. Pero todavía no lo tenemos, así que tienes que quedarte ahí. Y señor Trump, nosotros controlamos el Congreso. Te controlamos a ti. Te pusimos en el cargo con el dinero de Miriam Adelson y de otras personas. Trabajas para nosotros. Y si crees que no es así, tenemos trapos sucios sobre ti. Estoy seguro de que aquí hay chantaje de por medio. Trump no es ni de lejos una persona perfecta. Quiero decir, ya sabes, los demócratas están completamente obsesionados con él, porque es una persona terrible con un historial muy malo. Pero es verdad, ha hecho cosas de las que se avergüenza y no quiere que salgan a la luz. Le preocupa su legado, y ese legado Israel lo tiene en la palma de su mano. And Israel owns that legacy in the palm of their hand. So when Trump speaks to Israel, then he realizes, well, cuando Trump habla con Israel, se da cuenta de que, bueno, no le van a dejar marcharse. No le van a dejar marcharse. Así que supongo que no habrá paz. Nos quedamos. Y creo que lo que Trump va a hacer, y otras personas también lo han dicho, pero yo lo predigo porque tengo un mal presentimiento, es esperar a que termine el Hajj, que será el sábado, creo. La mayoría de los peregrinos del Hajj estarán regresando a casa y fuera de Arabia Saudí. Y quedarán unas 2 semanas antes de que empiece el Mundial de la FIFA. Y creo que va a lanzar todo lo que crea que puede hacer contra los objetivos que él quiera atacar. Y probablemente atacará objetivos de infraestructura. Y claro, Irán responderá, y habrá daños en plantas de purificación de agua. Habrá muchos destrozos. Y luego, cuando Trump se quede sin armas, serán unos 3 días, como pensó la primera vez, dirá, nos han llamado, nos han rogado que paremos y vamos a tener el acuerdo. Y ese acuerdo será exactamente lo que Irán ofreció desde el primer día, con unos pocos detalles menores. Ellos controlarán el estrecho, gestionarán Omán, la autoridad del estrecho en Omán, Irán administrará el paso. Ocurrirá. El bloqueo desaparecerá y el petróleo volverá a fluir. That will happen. The blockade will go away and oil will flow. We will probably have to unfreeze some assets. Probablemente tengamos que descongelar algunos activos. Si no los descongelamos, la guerra seguirá. Pero creo que él los va a descongelar. Habrá cosas que hará porque no podemos mantener la guerra mucho más tiempo. No podemos luchar en verano. Así que solo tiene este margen. Pero estoy hablando de 2 cosas a la vez. Un fracaso de la diplomacia y luego Trump haciendo todo lo que pueda para agotar al resto de nuestras fuerzas, dañar a Irán y complacer a Netanyahu. Y creo que por eso has visto a Netanyahu justo este último fin de semana o cuando haya sido, decir que el gobierno israelí ha decidido, ahora tenemos que destruir 10 edificios por cada ataque con dron. Tenemos que ser claros, ya se lo hemos dicho al Líbano, ya se lo hemos dicho al sur del Líbano. Vais a acabar pareciendo Gaza. En todos los lugares donde atacamos, los dejamos como Gaza. Están reduciendo a escombros ciudades con 1000 años de historia, diciendo a toda la gente que se marche. Y si no se van, disparan contra hombres, mujeres y niños. Y luego, a los paramédicos que vienen a salvarlos, también les disparan, igual que en Gaza.
Y a los periodistas, ya sabes, a esos les disparan primero, así que están acelerando, anticipando que probablemente les queden unas 3 semanas de cobertura de Estados Unidos. Y yo diría que nos quedan unas 3 semanas con nuestros portaaviones antes de que los tripulantes digan, mira, no podemos mantener estos barcos, necesitan reparaciones, necesitan suministros y la gente necesita descanso y tiempo libre. No se puede tener a la gente en esta espera constante para siempre. Así no se usa un ejército. Así que en 3 semanas creo que esto se habrá acabado. Pero no se acabará porque Israel haya quedado por encima, al menos allí, hasta que entre en funcionamiento la nueva arquitectura de seguridad. Y esa será una arquitectura de seguridad regional y creo que será lo único que logre poner ciertos límites a Israel. Y creo que yo conozco a Tucker Carlson y su postura porque mucha gente conservadora y del movimiento América Primero estaba molesta por la derrota de Thomas Massie frente a un títere pro-israelí. Y estaban molestos porque vamos a perder a Thomas Massie. Pero lo que dijo Carlson y lo que también están diciendo otros es que esa derrota en realidad va a ser una victoria pírrica para el AIPAC y para el grupo pro-israelí, porque ahora ha quedado al descubierto cómo operan y que no les importa la democracia. Lo cual es curioso, porque se supone que somos el faro de la democracia. Pero en realidad a nuestro gobierno no le importa la democracia. E Israel, desde luego, no puede tolerarla. No, creo que Irán tiene que mantenerse preparado, y lo está. No me están escuchando a mí, no necesitan que yo se lo diga, ya saben bien a qué se enfrentan. Ya sabes, no se puede confiar en ellos. Pero Trump sí. El ejército no puede mantenerse mucho más tiempo, ¿sabes? Así que creo que en unas 3 semanas esperará hasta el próximo fin de semana y en algún momento después hará un bombardeo de 3 días. Y va a ser muy espectacular, o al menos lo parecerá, porque Trump dirá, he arrasado, igual que dijo hace un año, en junio. Y entonces las tropas tendrán que regresar y no vamos a volver a esas bases del Golfo. Ya sabes, todas esas bases militares que obligamos a construir o en las que colaboramos con los cataríes, los bahreiníes y los saudíes, construidnos esta base tan bonita, construidnos bases preciosas, comprad nuestro equipo, pagadnos además un dinero extra y pondremos allí a nuestro ejército. Eso os protegerá. Pero no hicimos nada de eso. Así que han aprendido la lección. Saben que no se puede confiar en nosotros. De nuevo, está surgiendo una nueva arquitectura de seguridad a partir de la que ya está resquebrajada, la que realmente nos estamos viendo obligados a abandonar. De verdad no podemos mantenerla. Nunca funcionó. Y ahora la verdad ha salido a la luz. Así que es un momento de cambio. Y la verdad, eso me parece emocionante. Sí, absolutamente. Eso es lo más positivo que puedo decir. Creo que se avecinan cambios. No, de verdad, creo que terminar la conversación con una nota positiva es justo lo que necesitamos. Teniente Coronel Karen Kwiatkowski, muchísimas gracias por esto. Es un placer tenerte aquí como siempre y recomiendo encarecidamente a todos nuestros espectadores que visiten tu Substack. Es una lectura imprescindible. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por tu palabra. Amablas en lo